Con su permiso, Presidenta, y con el permiso de la Asamblea. Lamentablemente, es un fracaso absoluto la política de seguridad pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de Morena. Como un fracaso ha sido la política de seguridad pública de los últimos años en este país, hay que decirlo. Si tomamos los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le prometió paz a los mexicanos, los primeros 3 años, y los comparamos con los primeros 3 años de Felipe Calderón, hay casi 3 veces más homicidios dolosos hoy que entonces en México. Y si los comparamos con el pasado sexenio, hay casi 2 veces más homicidios dolosos hoy que el pasado sexenio. De hecho, a la fecha, los 115,000 homicidios dolosos son casi el total de homicidios que hubo en el último gobierno del PAN, total, de los 6 años. Entonces, venir a decir que se está recuperando la paz en México es taparse los ojos y no sirve de nada. Esta no es una buena noticia, ni para la oposición ni para nadie. Es una tragedia lo que está pasando en México y no se está haciendo nada para componerlo. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador al problema de seguridad pública del país? La Guardia Nacional. Se quiso imponer una Guardia Nacional militar y por primera ocasión en este gobierno se conformó un bloque de oposición que le dijo: no, señor presidente, no va a militarizar el país. Y este Senado de la República aprobó por el impulso de la oposición una Guardia Nacional civil. ¿Pero qué fue lo que hicieron e implementaron? Pues un engaño a los mexicanos. Decía el candidato López Obrador que ojalá hoy le pusiera un alto al presidente López Obrador, que el grave error de la política de seguridad pública en este país era militarizar México. Mi pregunta es: ¿y por qué continuaron con esa política? Yo comparto que fue un error la militarización del país. No nos quita nada aceptar. Fracasó la política de seguridad militar en México. ¿Por qué están haciendo lo mismo? No se puede tener un resultado distinto si siempre hacen las mismas cosas, parafraseando a Einstein. El entonces candidato le prometió a los mexicanos, no hay uno, hay decenas de videos diciendo: vamos a acabar con la militarización de México. Hoy, de los 113,000 elementos de la Guardia Nacional, ¿saben cuántos son militares? 90,000. Y de hecho hay más de 100,000 elementos de las Fuerzas Armadas encargados de seguridad pública en México. ¿Saben cuánto fue el pico máximo en la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón de militares que había en seguridad pública? 52,000. ¿Qué pasó con la promesa de sacar al ejército de las calles? No van a resolver el problema de seguridad, es imposible, porque están formados para otra cosa, y lo digo con respeto. Por supuesto que hay que dejarnos ayudar para que de manera subsidiaria, de manera complementaria, subordinada a los civiles, nos puedan ayudar temporalmente a salir de la crisis, pero nunca la solución de seguridad pública en el país va a ser militarizar más al país. Genera más violencia. Hoy nos presumen en el informe que se tienen 113,000 elementos de la Guardia Nacional. Yo pregunto: ¿y de qué sirve? ¿De qué le sirve a Michoacán si ponen a 17 personas y las fusilan como si estuvieran en una guerra civil? ¿De qué le sirven a quienes mataron en un evento artístico? ¿De qué le sirven a los que secuestran, extorsionan? ¿De qué le sirve a Caborca, Sonora, que llega un convoy del crimen organizado y lo sitúa y está a unos kilómetros la Guardia Nacional y no hace absolutamente nada? Nada por defender a los mexicanos. Están abandonados los mexicanos en materia de seguridad, porque esta visión de abrazo y no balazo tiene abandonados a los mexicanos a su suerte y los dejaron en manos del crimen organizado en este país.
El índice global de crimen organizado pone a México, fíjense nada más, en el cuarto lugar de crimen organizado a nivel internacional, cuarto lugar. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 el año pasado son mexicanas. No puede ser, tenemos que abrir los ojos, es un fracaso absoluto la política de seguridad pública y la tenemos que cambiar, pero ya. Los abrazos no están funcionando. Nadie quiere que estemos a bala y bala, pero tenemos que hacer algo por proteger a los mexicanos. Y sé muy bien que van a decir, pero es que empezó en el pasado, pero ustedes prometieron acabar con ello. La principal promesa del presidente López Obrador, lo que generó esperanza a los mexicanos, fue recuperar la paz. Hagamos que se cumpla esa promesa. Y sé muy bien que van a decir, pero es que en el gobierno de Calderón empezó el problema. Corrijámoslo. Es que el secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos ligado al narco. Pues vergüenza que haya pasado eso, y si es culpable, que lo pague. Pero eso no justifica que hoy estén abandonados los mexicanos. Hoy México exige resultados en seguridad, y eso es lo que nosotros nos tenemos que encargar de resolver. Y no ayuda en absoluto el clima de odio y de violencia que se genera y se promueve desde el gobierno. Van 33 periodistas asesinados. ¿Y qué vemos todos los días? Hostigamiento a quien piensa distinto, hostigamiento a los periodistas que hacen su trabajo. Gracias, no está bien senador. eso. Gracias, senador. Concluyo, presidenta, y aprovecho para hacer una reflexión. No está bien que tengamos este odio en este país. Tenemos que respetar a quien piensa distinto. Decía Voltaire, o una frase que le atribuyen a Voltaire, que podemos no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero hay que defender a muerte el derecho de que lo digas. Nadie tiene la verdad absoluta. Mi verdad no tiene por qué ser su verdad, ni la suya la nuestra. Tenemos que aprender a entender que México es un mosaico plural de ideas y que hay que respetar la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y que eso es lo que nos va a llevar por el camino para recuperar la paz. Hoy nosotros decimos, la Guardia Nacional ha resultado un fracaso. Ahí están los resultados. Y por eso vamos a rechazar este informe. Y por eso exigimos la comparecencia de la Secretaria de Seguridad Pública. Y por eso exigimos que se cambie ya la política de seguridad pública en este país. Porque México merece paz, no taparnos los ojos o clavar la cabeza en el piso como avestruz. Muchas gracias.